Como es costumbre en este canal, nos gusta aprender y repasar por medio de preguntas o cuestionarios. En este canal encontrará preguntas sobre motores eléctricos, transformadores, PLCs y otros temas importantes. El día de hoy vamos a hablar sobre resistencia eléctrica. Las resistencias son elementos muy común utilizados tanto en la parte eléctrica como en la parte electrónica. Allí nosotros encontramos resistencias en nuestros hogares también. En el caso de la ducha, por ejemplo, el secador de pelo, la estufa eléctrica, la tostadora, bueno, muchos artefactos que utilizan resistencias. En la parte electrónica las utilizamos para limitar la corriente o para producir caídas de tensión. Y en la parte industrial, pues ni se diga, allí en la parte de plásticos, por ejemplo, las plantas productoras de envases plásticos las utilizan bastante para la calefacción. Entonces nos vamos con este tema importante para el día de hoy. Nuestra primera pregunta que tenemos para el día de hoy dice: la resistencia eléctrica se asocia con los términos A, flujo de electrones; B, diferencia de potencial; C, oposición al flujo; o D, carga eléctrica. Los invito a que detengan el video y traten de contestar las preguntas. Me pueden dejar en los comentarios cuántas preguntas tuvieron buenas y en cuántas de pronto fallaron. Bien, aquí para la primera pregunta la respuesta es esta. La resistencia eléctrica se asocia con los términos oposición al flujo. La resistencia eléctrica la podemos definir como una oposición al flujo de electrones. Es la oposición que presentan los materiales al flujo de los electrones. Por ejemplo, si tenemos un trozo de madera, este trozo de madera va a presentar una resistencia muy alta al flujo de electrones, de tal manera que no va a permitir que fluyan a través de ella. Pero si tenemos, por ejemplo, un pedazo de cobre, este es el símbolo químico, y aplicamos una corriente, esta corriente va a pasar con mucha facilidad hacia el otro extremo. Quiere decir que tiene una resistencia muy pequeña al flujo de electrones. Entonces por eso se asocia con el término oposición al flujo. La incógnita A dice flujo de electrones. No se asocia con flujo de electrones, ya que flujo de electrones lo podemos asociar con corriente eléctrica o intensidad. B, diferencia de potencial. La diferencia de potencial la asociamos es con tensión o voltaje. Aquí les dejo un enlace para que vean un video sobre magnitudes eléctricas, donde en 10 minuticos les explico cada una de estas magnitudes. Y finalmente dice carga eléctrica. Entonces esto lo podemos asociar con rechazo o atracción entre cargas eléctricas. Entonces esta es la respuesta para la pregunta número 1. Segunda, la fórmula para hallar la resistencia es... Entonces tenemos aquí 4 enunciados. La A, resistencia es voltaje sobre intensidad o tensión sobre intensidad. B, resistencia es igual a ρ por L sobre A. L es longitud y A es área. En la C tenemos resistencia es igual a P sobre I al cuadrado. P es potencia e I al cuadrado es intensidad. En este caso tenemos la ley de Ohm. Aquí tenemos otra fórmula que nos relaciona también resistencia y aquí tenemos otra. Entonces aquí la respuesta es la D. La D nos dice todas las anteriores. Pues sí, señores, todas estas tres fórmulas podemos hallar el valor de resistencia con cada una de ellas. En este caso, aplicando la ley de Ohm. En este caso podemos hallar la resistencia de un material específico, determinando el valor ρ, que es un valor característico de cada material, una resistencia específica de cada material. Se denomina con la letra ρ, resistividad. Es multiplicado por la longitud que va a tener el conductor, si son 100 metros o depende, y el área o sección. Entre más longitud tenga nuestro conductor,
mayor resistencia. Y entre más sección, menor resistencia va a tener. O sea, mayor diámetro. Entre mayor diámetro, menor resistencia. Diámetro, área o sección. Podemos calcular. De tal manera que esta fórmula también nos sirve para hallar resistencia. Y en el apartado C dice resistencia es potencia sobre intensidad al cuadrado. También esta fórmula nos sirve para hallar la resistencia. Aquí relaciona resistencia con potencia y con intensidad. Aquí lo relacionamos con voltaje e intensidad. Pero ustedes entonces me preguntarán de dónde sale esta fórmula. Esta fórmula sale de la ley de, recordemos la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que voltaje es igual resistencia por intensidad, que de ahí sacábamos el triángulo. Y hay otra fórmula que nos dice que potencia, la ley de Watt, es voltaje por intensidad. Tenemos ya estas dos fórmulas. Entonces, partiendo de esta formulita, resistencia es igual a voltaje sobre intensidad, vamos a reemplazar entonces aquí tensión. Aquí tensión es potencia sobre intensidad. Entonces colocamos potencia sobre intensidad, nos queda sobre intensidad. Acá, reemplazando aquí en esta fórmula. Aquí podemos entonces colocar como denominador un 1 y ejecutamos la fórmula. Entonces nos queda que producto de extremos, potencia, producto de estos dos sobre producto de medios, sobre I por I, intensidad al cuadrado. De ahí nos sale esta fórmula que tenemos para resistencia. Aquí entonces todas estas fórmulas nos sirven para hallar el valor de resistencia en determinado caso. Tercera, en la resistencia de la figura los colores representan, ahí estamos observando una resistencia denominada resistencia con clave de colores. Entonces nos dicen, en la resistencia de la figura los colores representan A, la tolerancia de la resistencia, B, la potencia de la resistencia, C, el valor de la resistencia y la tolerancia, y D, la polaridad de la resistencia. Bien, muchachos, entonces aquí la respuesta correcta es la C, el valor de la resistencia y la tolerancia. Estos colores nos ayudan a identificar qué valor tiene esta resistencia y qué tolerancia tiene. ¿Qué es tolerancia? Pues tolerancia es como un punto hacia donde puede estar el valor, un punto hacia arriba o hacia abajo. Hay en el caso de resistencias que tienen una tolerancia, por ejemplo, del 5%. Entonces quiere decir que sobre el valor de la resistencia puede estar 5% por arriba o 5% por abajo. Un valor permitido hacia arriba o hacia abajo, una tolerancia en este caso de 5% o de 10%. Algunas resistencias son de precisión y permiten tolerancias mucho más pequeñas. Y la D dice la polaridad de la resistencia, pues la resistencia no tiene ninguna polaridad, se puede colocar de cualquier forma y no tiene polaridad, no tiene más ni menos, sino es directamente. Cuarto, en el circuito de la figura R5 está en A, serie, B, paralelo, D, C mixto o D, cortocircuito. Vamos a observar este es el circuito que nos presentan, un circuito que se compone de 6 resistencias. Esta R2 y R3 están en paralelo, aquí R1 está en serie, R6 está en serie. Aquí entonces observamos que esta resistencia, podemos observarlo bien, esta resistencia no está haciendo nada en el circuito, prácticamente está en corto porque este punto va directo. Y la corriente obviamente se irá por el camino que tenga menos resistencia, por el camino más fácil. Entonces se iría por este lado y esta resistencia prácticamente no estaría haciendo ninguna función en ese circuito. Por ahí no pasaría corriente. Entonces no está conectada ni en serie, ni está en paralelo, ni mucho menos en circuito mixto. Esa resistencia podríamos decir que está en cortocircuito, por lo tanto la respuesta para la cuarta pregunta es
el enunciado D. La resistencia R5 está en corto. Quinto, el símbolo de la PTC es, nos muestran en el apartado A un símbolo, aquí otro símbolo, toca definir cuál es el símbolo de la PTC. Bien, aquí tenemos primero que definir qué es PTC. PTC es una resistencia dependiente de la temperatura, con coeficiente positivo. Aquí tenemos la P de positivo y es una resistencia que depende de la temperatura. Por lo tanto, entonces aquí en el apartado A tenemos una VLN, que es una resistencia que depende del voltaje o de la tensión, en el caso de los varistores. En el apartado B tenemos una resistencia que depende de la temperatura. Aquí aparece la letra T, pero con un signo menos. Quiere decir entonces que es una resistencia dependiente de la temperatura, pero con coeficiente negativo. En la C tenemos el mismo símbolo, pero a diferencia que aquí hay un signo más. Por lo tanto, se trata de una resistencia dependiente de la temperatura con coeficiente positivo. Entonces, es una PTC. Son resistencias que varían su valor de acuerdo a la temperatura que ellas tengan. Y en la D aparece el símbolo, estos son los símbolos de una resistencia de calefacción. Entonces nos están preguntando aquí por la PTC. Por lo tanto, aquí entonces tendremos que nuestra respuesta es la C. Este es el símbolo de la PTC. ¿Cómo podríamos analizar? Vamos a hacer una comparación de estas dos resistencias. Comparando, aquí vamos a colocar la temperatura y aquí vamos a colocar el valor de la resistencia. Para el caso de una NTC, entonces quiere decir que es con coeficiente negativo. ¿Cómo así? A medida que aumenta la temperatura, la resistencia disminuye. Entonces tendríamos una curva más o menos así. A medida que la temperatura va aumentando en un valor, esto es una escala, la resistencia va disminuyendo. Entonces aquí partimos de que este es el valor 0, ¿no? Hacia allá aumentamos y hacia acá aumentamos. Pero vemos que la curva va bajando, entonces va disminuyendo en el tiempo. Entonces a medida que aumenta aquí la temperatura, la resistencia disminuye. ¿Qué pasa con una PTC? Entonces vamos a hacer la misma gráfica para analizar aquí qué es lo que sucede con la curva característica de esta resistencia. Entonces aquí coloquemos temperatura, aquí colocamos resistencia. Esta va a tener un comportamiento diferente. A medida que aumenta la temperatura, la resistencia va aumentando, de tal manera que tendría más o menos una curva de esa forma, partiendo lo mismo aquí de 0. Entonces tenemos que esta es la curva característica para la PTC. Repito que son resistencias que varía su valor de acuerdo a la temperatura. Las podemos utilizar para proteger equipos electrónicos y para proteger otros sistemas. La sexta pregunta. Aquí consiste en colocar V si la afirmación es verdadera o colocar F si la afirmación es falsa. Vamos a ver, y tiene varios enunciados. La 6A dice: resistencia SMD significa de montaje superficial. ¿Es verdadero o es falso? B. Un potenciómetro es una resistencia variable. Entonces tenemos que colocar si es verdadero o es falso. C. Un cortocircuito. En un cortocircuito, la RL, resistencia de carga, tenemos que ya manejar estos términos, estas abreviaturas. RL es de 100 ohmios. En un cortocircuito la resistencia de carga es de 100 ohmios. ¿Eso es verdadero o falso? D. En una resistencia de colores, como la que estamos viendo ahorita en la imagen, la banda violeta equivale a un valor de 6. ¿Eso es verdadero o es falso? La E. A mayor resistencia, mayor intensidad circula por el circuito, en caso de un circuito eléctrico. Y la F dice: la LTR, tenemos ya que saber qué significa,
es una resistencia dependiente de la luz, ¿es verdadero o es falso? Espero que ya tengan todas las respuestas correctas. Vamos a iniciar entonces. La A, resistencia SMD significa de montaje superficial, eso es verdadero. Son las resistencias que hoy en día se están utilizando mucho en los circuitos electrónicos, como la que estamos viendo ahorita en la imagen. Se llama de montaje superficial porque pertenece a esa familia de dispositivos de montaje superficial. Va montado sobre la placa, sobre la baquelita. Ya no tiene perforaciones como anteriormente, sino que van superficialmente. B, un potenciómetro es una resistencia variable. Eso es verdadero. Si usted contestó que verdadero, muy bien. Un potenciómetro es una resistencia que varía su valor de acuerdo a la posición que tenga. Este potenciómetro, vamos a aclarar un poquito, tiene aquí una pista de carbono, tiene dos terminales acá, que es la pista de carbón, y un terminal aquí en la mitad que va a ser el cursor. A medida que yo muevo el potenciómetro, estoy variando esa resistencia, el valor de esa resistencia con respecto a este punto o con respecto a este. Entonces ese es un potenciómetro, lo encontramos en algunos radios, en algunos equipos para subir y bajar volumen, es un ejemplo. La C, en un cortocircuito la resistencia RL, resistencia de carga, es de 100 ohmios, eso es falso. En un cortocircuito la resistencia que se produce en la carga tiende a ser muy cercana a cero. Si no es cero, es muy cercana a cero, entonces por lo tanto es falso. Si tuviera 100 ohmios ya no hay un cortocircuito. La D, en una resistencia de colores, también como la que aparece en la figura, la banda violeta equivale a un valor de 6. ¿Eso es falso? Esas resistencias de colores, cada color hay una tabla donde dice cada color equivale a un valor. Por ejemplo, el negro es 0, café 1, rojo 2, naranja 3 y así sucesivamente. El color violeta vendría a equivaler a un valor de 7. Entonces, por medio de esa tabla nosotros determinamos el valor de la resistencia de acuerdo al color. A mayor resistencia, mayor corriente, acuérdense que I es corriente, circula por el circuito. A mayor resistencia, mayor corriente circula por el circuito. Si usted contestó que eso es falso, muy bien, lo felicito. ¿Por qué razón? Porque a mayor corriente, mayor oposición, más dificultad, entonces va a circular menos corriente. Entre más grande sea la resistencia, más poquita corriente va a poder pasar por ahí. Y la F, la LDR es una resistencia dependiente de la luz. Eso es correcto. Es lo que normalmente nosotros llamamos una fotocelda. Entonces es una resistencia dependiente de la luz. Pues aquí nos está dando las iniciales. Resistencia dependiente de la luz es una fotocelda. ¿Qué sucede? Que apenas incide la luz sobre ella, varía el valor de la resistencia. Y con ello pues podemos aplicarla en diferentes circuitos. Listo, nos vamos para la pregunta número 7. Punto número 7. Aquí nos dicen, halle la resistencia total del circuito. Nos presentan un circuito con 3 resistencias, está muy sencillo. Primero verificamos que todas las resistencias estén en valor de ohmios. En algunos casos nos ponen kilo ohmios, nos toca hacer la conversión. Aquí está muy sencillo porque los valores están en ohmios, todas las unidades. De tal manera entonces que vamos a plantear la ecuación de una vez y vamos a resolverlo rápidamente, que esto está muy sencillo. Resistencia total entonces es R1 que está en serie con más, está en serie con estas dos que están en paralelo, ellas a su vez están en paralelo. Entonces más R2, acuérdense la fórmula para sumar resistencia en paralelo, R2 por R3 sobre R2 más R3. Ya tenemos la fórmula. Lo único que nos resta aquí rápidamente es reemplazar los valores. Entonces escribamos aquí, reemplazamos los valores por los valores numéricos. R1, 20 ohmios, más R2, 20 ohmios por 60 R3 sobre
20 más 60. Listo. Entonces tenemos que R total es igual a 20 más. Vamos a hacer esta operación. 12, 0, y aquí 80. Simplificamos acá. Y 128, entonces decimos que R total es igual a 20 más, está 15, 1, 5, 15. Entonces resistencia total es igual, este valor aquí nos dio 15, como está en serie con este lo sumamos directamente, entonces 20 más 15, 35 ohmios, y ya tenemos rápidamente la respuesta para nuestro punto número 7. Simplemente se trata de un circuito mixto y hallamos la resistencia total. 8. El instrumento para medir la resistencia es A. Amperímetro, B. Ómetro, C. Voltímetro y D. El mega. Aquí la respuesta correcta es la B. En primera instancia tenemos el amperímetro. El amperímetro nos sirve para medir es corriente. Aquí nos están preguntando resistencia. Entonces el amperímetro nos sirve para medir es la corriente. Y acuérdense que se conecta en serie, ¿no? Dentro del circuito. El voltímetro nos sirve para medir es tensión. Se conecta en paralelo con el elemento que vamos a medir. Y aquí el D, bueno, el D sí nos ponía un poquito para ayudar, pero el D es el Megger. El Megger también en cierta forma mide resistencia entre bobinas de un motor o entre esas bobinas y tierra. Pero realmente lo que aquí logramos medir es el aislamiento del motor. Entonces cuando hablamos de medir el aislamiento, inmediatamente pensamos en este. Pero aquí la respuesta más aproximada y correcta es el ómetro, es para medir resistencia. Este es para medir aislamiento. Los invito a que vean el video sobre preguntas sobre motores eléctricos. Allí hay una pregunta sobre aislamiento. 9. Un submúltiplo del ohmio es A, B, C o D. Tenemos cada uno de ellos. En primer lugar tenemos el miliohmio. Acuérdense que nosotros aquí tenemos la unidad que es el ohmio, representado por la letra griega omega. Y ohmio viene en honor al señor George Ohm, quien descubrió la relación entre el voltaje, la intensidad y la resistencia. De ahí que se denomina ley de Ohm. Entonces tenemos la unidad que es el ohmio. Aquí tenemos el ohmio. Hacia arriba quedan los múltiplos. Y hacia abajo los submúltiplos, que son más pequeños que la unidad. Los múltiplos generalmente siempre se conocen, se identifican con la letra mayúscula. Entonces en este caso aquí tenemos A miliohmios, quiere decir que está con minúscula, quiere decir que es un submúltiplo. Ese está por debajo del ohmio. Aquí dicen megaohmios o megohmios. Este está por encima, es un valor más grande, múltiplos. Aquí tenemos que saber la diferencia. Es una M igual, pero aquí en minúscula es un múltiplo mayúscula para los múltiplos. El kiloohmio, entonces viene por aquí, el kiloohmio, que es por 1000, y el ohmio es la unidad. Dice un submúltiplo, o sea, uno que está por debajo. En este caso entonces tenemos la respuesta A, este es un submúltiplo. Mucho cuidado con confundir con esto, estos dos se pueden confundir, pero no señor, el submúltiplo es este es un múltiplo de la unidad que es el ohmio, y esta es la unidad. ¿Sí? La pregunta número 10 de este video nos dice: ¿de qué depende la conducción eléctrica de los cables? Entonces aquí nos toca recordar un poquito la electricidad básica. La conducción hace referencia a la facilidad que tienen los materiales para conducir los electrones, para que se muevan a través de ellos. Entonces vamos a definir. En primer lugar, vamos a decir
que la conducción depende de la longitud, lo que habíamos mencionado anteriormente allá en otro punto, la longitud del conductor. Entre más largo el conductor, entre más largo sea ese conductor, va a tener mayor resistencia. Otro factor importante es el área. El área hace referencia al, digámoslo así en estos términos, al grosor del cable. Entre más grueso sea, menos resistencia va a tener. Otro punto importante del cual depende la conducción es la temperatura. La temperatura a la cual esté el conductor. A mayor temperatura, entonces, a mayor temperatura, mayor resistencia. A mayor temperatura, mayor resistencia, y a menor temperatura, menor resistencia. Nosotros en los bombillos incandescentes anteriormente teníamos que ellos se fundían generalmente, se quemaban cuando los encendíamos. Claro, porque ese conductor estaba frío, tenía menos resistencia, entonces la corriente era muy alta. Cuando prendíamos, esa corriente dañaba el filamento. Pues más si llevaba ya varias horas de funcionamiento, se podía dañar, debido a que la temperatura afecta también el valor de resistencia de estos conductores. Tenemos estos tres, y el último, de cuál depende la conducción, es el tipo de material. El tipo de material. ¿El tipo de material de qué? Pues del conductor. Por ejemplo, si es vamos a poner alambre, hierro, tiene menos conducción. Que mayor conducción tiene, por ejemplo, es el oro. Pero el que más se utiliza como conductor eléctrico, en este caso, es el cobre y el aluminio. Ellos tienen mayor conducción. Entonces, el tipo de material del cual está hecho ese conductor, la temperatura a la cual está expuesto, el área, o sea, esta parte, el grosor que decíamos, y la longitud, o sea, qué tan largo es. De esos 4 factores depende la conducción eléctrica de los conductores. Pregunta número 11. La pregunta nos dice, ¿en qué posición se debe colocar el multímetro para medir el elemento de la figura 2? Primero tenemos que identificar de qué elemento se trata. Entonces tenemos aquí el símbolo de una resistencia, pero acompañado de 2 flechitas que están ahí indicándonos que se trata de una resistencia dependiente de la luz o una fotocelda. Las fotoceldas que se utilizan generalmente en los postes de alumbrado público son de este tipo. Su valor de resistencia depende de la cantidad de luz que haya, de tal manera que en la noche se prenden automáticamente y en el día ellos se apagan gracias a este elemento que detecta la cantidad de luz que haya. De tal manera entonces que se trata de una resistencia dependiente de la luz, una LRD. Entonces, si es una resistencia, podemos desconectarla del circuito, hay que desconectarla, traerla y medirla con nuestro multímetro. Bien, nuestro multímetro entonces tiene aquí un display donde nos va a indicar los valores de resistencia. Aquí va a tener los 2 puntos de conexión, punto más y un punto menos, donde conectamos nuestras puntas. Se llama multímetro porque tiene múltiples mediciones. Entonces nos dicen que en dónde la debemos colocar. Aquí tenemos, entonces hacemos un acercamiento ahí por favor. Aquí tenemos entonces el símbolo de un diodo, que significa que es para medir semiconductores. Aquí tenemos un símbolo que es para medir continuidad, o sea un pito, viene una señal audible. Aquí tenemos el símbolo omega. Aquí en la cuarta posición tenemos un símbolo de un condensador. Aquí nos sirve para medir condensadores. En la posición 3 viene la A de amperios, o sea para medir corriente directa. En la posición 2 nos dice que podemos medir tensión de corriente alterna. Y en la posición 1 nos dice que podemos medir tensión de corriente directa. De tal manera entonces que este selector tiene las 8 posiciones, incluyendo aquí la posición de 0,
o apagar. Entonces nos preguntan en dónde deberíamos. Ya identificamos que se trata de una resistencia, por lo tanto entonces debemos mover el selector hacia el punto número 5. Entonces la respuesta viene a ser que se debe colocar en la posición 5. Podemos anotar aquí en la posición 5 o podemos indicarlo aquí, que ahí debemos utilizar, colocar nuestro selector para poder medir esta resistencia. Bien amigos, así esperamos que hayamos repasado un poco sobre resistencias, el concepto. Tratamos de abarcar todos los temas posibles y los esperamos en un próximo video. Muchas gracias.